Bienvenidos nuevamente a nuestro altar familiar. En esta oportunidad nos reunimos para compartir con cada uno de ustedes una poderosa palabra que sé va a ser de gran bendición para sus vidas y que lleva por nombre una gran virtud llamada prudencia. Yo les traje acá un pequeño concepto para ubicarnos de lo que significa esta virtud. No sé si ustedes antes de iniciar quieren compartir con sus propias palabras lo que para ustedes representa esta virtud llamada prudencia. Yo pienso que prudencia es pensar antes de actuar o de hablar. Muy bien. ¿Tú, amor? Sí, comparto eso. Considero que la prudencia es lo que nos hace a nosotros unas personas cautelosas, unas personas que piensan, como dices tú, piensan antes de actuar y de hablar, pues. Sabe cuándo callar y cuándo debe hablar, cuándo actuar y cuándo detenerse. Exacto. Cautela es un sinónimo. Pensar antes de actuar o hablar, se pudiera decir que es una característica. ¿Y usted, señor? Es pensar bien lo que se va a decir para no ofender a los demás. Muy bien, eso es muy importante. Que siempre que actuamos con prudencia, lo hacemos es con la mira de cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, bien sea que hagamos un acto que los ofenda o que los dañe, o a nosotros mismos. Muy bien las tres definiciones. Gracias. Ahora, prudencia es una cualidad o virtud que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, como lo dijiste tú, con moderación, con previsión y reflexión, con sensatez y con precaución, para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, y respetar la vida y los sentimientos y las libertades de los demás. Esa es una definición que conseguí en un diccionario libre de internet. Algunos la entienden como el manejo correcto de las palabras, en el cual las personas demuestran su equilibrio emocional o simplemente una conducta moderada. De verdad que esta es una virtud muy importante y muy apreciada en las personas que la tienen y muy nombrada en estos tiempos, la prudencia. La prudencia requiere un buen sentido, un buen juicio, templanza. Conocemos que la templanza es parte de los atributos del fruto del Espíritu Santo. Cordura, sabiduría, discernimiento, aplomo y ser precavido. Como lo dije anteriormente, la prudencia es una virtud muy valorada. Ahora bien, nos ubicamos en Proverbios 13:16, ¿verdad? Que nos dice que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Una persona prudente es de buen entendimiento, lo cual le permite actuar con sabiduría. Leo nuevamente Proverbios 13:16, donde nos dice que todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Una característica contraria a prudencia o un antónimo es necedad, imprudencia, insensatez. Ahora bien, vamos a leer Primera de Samuel 25, del versículo 2 al 44. Vamos a leer acá de una mujer que muestra rasgos bien resaltantes con respecto a esta virtud. Ella se llama Abigail. Vamos a leerlo, nos dividimos para
Bueno, te iba a decir que iba a leer hasta el 16. Ajá, leemos pausadamente para entender el contexto de la historia y luego vamos a ir desglosando los versículos que a mi parecer son los más resaltantes con respecto a este tema de la prudencia. Y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracias en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des de lo que tienes a mano a tus siervos y a tu hijo David. Lee hasta el 12. Cuando llegaron los jóvenes enviaron por David. Dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy en que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a los hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Ajá. Fíjense una cosa, vamos a detenernos allí un momento. Aquí vemos, ¿verdad? Aspecto bien importante. Dice que la mujer, que es Abigail, era de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, o sea, su esposo. Otra cosa bien importante, para ubicarnos un poco en el contexto, que era el tiempo en el que esquilaban sus ovejas. En la historia, en ese tiempo en Israel, era tiempo de fiesta, pues. Era como decir, en la parte de la agricultura, tiempo de cosecha. Entonces, estos pastores o los cuidadores de las ovejas de Nabal eran protegidos siempre por el ejército de David. O sea, eran muy bien cuidados por él en los tiempos de guerra. Entonces David, siendo así, envió a sus siervos, a sus servidores, a hablar con Nabal. Y bueno, la respuesta de Nabal: ¿quién es ese? O sea, fue insensata, fue dura y malagradecida. Ahora, los siervos o los enviados por David se devuelven y les dan esta información a David. Vamos a continuar leyendo del 13 en adelante para ver qué pasa. Le va el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 en el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha sugerido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, y nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos, apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Ajá, allí vemos que David, cuando recibió la información de sus enviados, se molestó
porque le pareció injusto la actitud de Nabal. Y le dijo a todo su ejército: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres. ¿A qué iba David? A vengarse de Nabal, por su insensatez y su mal corazón. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail de esta situación. Y vemos allí en el versículo 17 que en el versículo 2 resalta que era una mujer de buen entendimiento. Hay algunas Biblias, algunas versiones, que buen entendimiento sustituyen la prudencia por buen entendimiento. Es también una característica de la prudencia. O sea, pudiera decirse allí que era aquella mujer prudente y de hermosa apariencia. En el versículo 17 dice que sus criados le dijeron: pues reflexiona. Una persona que es prudente antes de actuar, antes de tomar una decisión, y más una decisión de este tipo, que pone en riesgo la vida de tantas personas, reflexiona. Ellos le dijeron: reflexiona y ves qué vas a hacer. Y fíjense que el criado sabrá que esta es una mujer prudente, que fue a ella primeramente y le dijo: tu esposo es un insensato. O sea, deben conocer que tiene una característica imprudente, porque ellos confiaron en ella para darle esta información. No, es que lo dice allí. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar. O sea, tú eres la única que le puedes hablar. Ve cómo le vas a hablar. O sea, reflexiona, medita en cómo hacerlo. Entonces, una persona prudente es una persona de buen entendimiento, es una persona que reflexiona antes de actuar o antes de hablar. Ahora, continuamos leyendo el versículo 18 en adelante. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí, David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente, en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Déjelo hasta allí, hasta el 23. Allí vemos que Abigail hizo lo justo. Actuó con buen juicio, es decir, tomó una decisión con sentido común y sensatamente. ¿Cuál fue la decisión? Que lo que David pidió, ella se lo va a dar, porque es justo, pues. Imagínate, cuidó a las ovejas, no le pasó nada a los criados. O sea, lo justo es que se le dé lo que le está pidiendo. Entonces ella procedió sin perder tiempo, juntó los 200 panes y todo esto que ya leyó la señora Flor, y le dijo a sus criados: vayan ustedes adelante y yo los alcanzo luego. A mí me llama poderosamente la atención esta parte acá, porque ella, ¿por qué no se fue inmediatamente con los criados? Pienso yo que ella, es una mujer de Dios. A mí me parece que es una mujer de Dios, porque la prudencia es una virtud que la ayuda al Señor a desarrollarla en ti. Y a mí me parece, no sé, que ella, ustedes también pueden decir si piensan lo mismo, si coinciden conmigo, que ella, antes de irse con los criados, ella se quedó orando y pidiéndole al Señor dirección y las palabras que ella iba a decirle a David. Porque imagínense, David era un rey, un hombre de guerra. Y entonces David venía enfurecido, porque fíjense que lo que venía diciendo, en el versículo 21 vemos: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por mal. Ahí David va, pero es enfurecido a vengar esa afrenta que le hizo Nabal. Entonces,
Yo pienso que Abigail, antes de ir, ¿verdad?, al encuentro de David, envía primero a los criados y ella se queda a lo mejor orando y reflexionando antes de y pidiendo dirección al Señor antes de ir a ese encuentro tan importante. Y hay algo bien también poderoso allí, que es que ella no le dijo nada a su esposo Nabal de lo que estaba haciendo. No le dijo nada, ella lo hizo todo prudentemente. Continuamos leyendo. Otra cosa allí que resalta en el versículo 20, que ella descendió por una parte secreta. O sea, ella cada acción que emprendió para solucionar esta situación lo hizo de manera prudente. No, ya lo había meditado, ya sabía lo que iba a hacer, o sea, ya había planificado eso. Pero fíjense que eso es algo importante que tú acabas de mencionar, escrito allí, acerca de no decirle al esposo. A veces, o sea, no se debe, vamos a escudriñar un poquito esto rapidito, porque ciertamente la palabra manda que la mujer debe sujetarse a su esposo y que la mujer debe estar siempre transparente frente a su esposo. Pero es válido que en ocasiones como esta ocurra eso, que la mujer obvie decirle algo al esposo o no se lo diga en un momento determinado, porque allí, si ella le hace el comentario, él se iba a oponer de lleno. El tipo de plano iba a decirle, tú estás loca, ya yo dije que no y es no, porque el tipo es atravesado. Exactamente, aplica porque el tipo es para nada sensato, entonces no iba... Pero es ahí donde cabe la astucia de la mujer, porque la mujer tiene que saber, tiene que conocer qué esposo tiene, ¿verdad? Ella debe conocer la personalidad que tiene al lado de ella, porque si el hombre no es de este tipo, porque ve que él siempre reflejan sus características, malas obras, insensato, perverso, o sea, están poniendo un ogro allí. No se puede hablar con él. No se puede hablar con él. Entonces, o sea, si ya tú sabes estas características, tú sabes que debes ser prudente con él y hay cosas que debes ocultarle por el bienestar de la casa. No es que le vas a ocultar tu vagabundería, sino por el bien de tu casa. Hay cosas. Pasaba en estos días, le comentaba a mi esposa acerca de un testimonio que me compartía una persona, una mujer pues, hermana en Cristo, que estaban pasando una situación un poco compleja en estos tiempos de pandemia económicamente, y la comida se había escaseado, pero que ella tenía un dinero guardado, bien guardado, y que el esposo no sabía, y que ella lo iba sacando de a poquito para ir supliendo ciertas necesidades alimenticias dentro del hogar. Pero era algo muy subliminal, pues algo muy... y ella lo tenía oculto. Y yo le comentaba eso a Daniela, que mi mamá era así. Mi mamá siempre tenía guardado un... ¿cómo se dice? Ajá, exacto. Ese, ay, se acabó no sé qué. Sacaba de aquí, vamos a comprar. Sacaba de allá, vamos a comprar. Y nunca el esposo sabía o veía de dónde salía esto. Eso es lo que hace una mujer prudente, pues una mujer sensata. Como decía el proverbio 31 que leíste la vez pasada, la mujer nunca le va a faltar el pan a los hijos, no se van a acostar sin comer. Ok, continuamos entonces del versículo 24 al 31, voy a leer para que podamos observar cuántas palabras de sabiduría salieron de la boca de Abigail. Tanto así que logró 3 cosas que les voy a compartir en un momento. Vamos a leer del 23 al 31. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro, delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío,
sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Imagínense qué compromiso. Ese hombre encendido, el nivel que tenía y ella pidiéndole permiso. Ella se arriesgó en ambas partes, porque ella se arriesgó a que David no la recibiera y la maltratara, tanto física, porque él ya venía molesto, o verbalmente. Y también o sea, con su esposo, en haberle ocultado lo que él iba a hacer. Pero fíjense lo importante de ir a la presencia del Señor antes de dar un paso importante, o sea, antes de dar un paso de tanta trascendencia como este, porque el Señor la puso en gracia con David, que él accedió a escucharla. Y dice, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi Señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos, y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová, de cierto, hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca como príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Imagínense esa conversación tan poderosa y todo lo que le reveló esa mujer a David. Yo digo que hasta le profetizó. Pues. Y muy bien se acordó. Sí. Es que, como tú dices, ahí cala la observación que hiciste de quedarse orando antes de ir. Fíjense, 3 cosas que Abigail logró con esta majestuosa disertación que le hizo a David. Logró apaciguar el furor o la furia de David, que traía David en contra de Nabal y todo aquel que se le atravesara. Lo persuade de no continuar con su plan de venganza. Y 3, debido a esta prudente y sabia acción, David alaba a Dios. Lo vemos en el versículo 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Vean cómo este hombre de Dios alaba a esta mujer prudente. En el versículo 33, su actitud prudente se gana el respeto de David. En la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 33 dice, gracias a Dios por tu buen juicio. Buen juicio también es un sinónimo de una persona prudente. Y esto no termina acá, esta historia. Vamos a saltar al versículos 36, 37 y 38. Fíjate que eso que hizo David, por eso es que ella tocó, porque hay un proverbio que dice, la blanda palabra amansa la ira, aplaca la ira. Y es lo que hizo ella. Ella le habló mansamente, pero con sabiduría. Y fíjate que tanto así que fue enviada por Dios, que en el 26 se lo dice.
ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y a vengarte. O sea, ella le está hablando como profeta. Hasta le profetizó. Porque ella le está diciendo, Jehová te ha impedido, o sea, a través de ella misma. Y ahí comienza ya el discurso. Cuando ella le suelta toda esa disertación es que el hombre, no, aquí me está hablando el Señor. Ni loco sigo de aquí, porque si no de verdad ocurre lo que ella dice. Por eso es que él después él la alaba y la bendice. O sea, él le hace dos cosas. La alaba, le exalta sus virtudes y la bendice. Exacto. Ahora fíjense, no conforme con esto, lo que pasa cuando esta mujer prudente llega a su casa. Vamos a leerlo en el versículo 36. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba prendido, estaba borracho. Y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Allí está otro rasgo característico. Ella llegó a su casa después de esta gran hazaña y se consigue a su maridito celebrando con su corazón alegre. ¿Y ella qué hizo? Se quedó callada, me imagino que se fue a su habitación, nuevamente a la presencia del Señor, para que le diera la sabiduría y la gracia para el otro día ella poder enfrentar a este hombre con estas características de personalidad tan crueles, perverso, insensato, como ella misma se lo describió a David. Pero es que ella, el 37, una mujer así sensata, sabe que debe hacer eso y se guarda en paciencia, porque otra mujer se desespera, le pega 4 gritos en plena borrachera y se arma la San Pablera. Y eso es botella. Por eso es que es admirable la prudencia, por eso es una gran virtud. Ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Ahí es donde tienen que aprender Versículo muchas 37. mujeres. 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, la pega como decimos aquí, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Fíjense una cosa, yo leí otra versión, creo que la versión internacional, y dice que le dio un derrame cerebral. Que lo que a él le dio allí, cuando él recibió esa noticia, fue un derrame cerebral. Continúa. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Jehová hirió a Nabal y murió. Esa fue la venganza de Dios sobre su hijo David. Y gracias a la prudencia de esta mujer maravillosa llamada Abigail, evitó pues este gran mal a David. Ahora bien, el Proverbio 2, del 1 al 6, nos dice: Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. En otra versión dice: inclina tu corazón a la prudencia. ¿Ese es el 2 qué? Clama por inteligencia, 2 del 1 al 6. Clama por inteligencia y pide entendimiento, dice esta versión Nueva Traducción Viviente. Y pide prudencia. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Que es lo que vimos en Abigail, que ella antes de emprender este viaje, que le salvaría la vida no solamente a ella, sino a su familia, a sus siervos, a una cantidad bastante grande de personas, ella fue a la presencia del Señor. Y el Señor le reveló saber y entendimiento, es decir, prudencia. ¿Qué ibas a decir, amigo? No, digo que
Ve lo importante, ve esta pequeña hazaña. David iba a tomar venganza por sí mismo, o sea, él iba a matar a un gentío, o sea, iban a morir culpables y no culpables. Mientras que Dios en su justicia solamente hirió al culpable de todo. Porque los sirvientes son sirvientes, ellos van a hacer lo que le mande su señora, aunque ellos no lo quieran. Pero Dios hizo justicia y fue directamente al culpable. Eso es poderoso, porque una persona cuando está bien con Dios, cuando es una persona que agrada a los ojos de Dios con sus acciones y su corazón, Dios lo cuida. Y cuando viene gente con vituperios, blasfemias, con acciones en contra de estas personas, es cuando Dios se levanta. Cuando la persona guarda y deja que Dios sea el que tome la venganza. Cuando la persona es prudente. Por eso es que esta virtud Sí, pero es que ahí David estaba actuando imprudentemente. Claro, a él se le volaron los tapones porque... de Abigail, o sea, la prudencia. No, pero yo digo... David sí actuó de manera imprudente. Pero también... Pero es que claro, pero es que estoy diciendo que David era el que iba de guasa con toda esa casa. Y por eso es que la mujer, Dios toca a la mujer y la mujer va como profeta de Dios y le habla a ese hombre y para la desgracia que iba a suceder allí, porque iban a morir muchos inocentes. Pero es ahí donde Dios, David entiende rápido, porque si David no es entendido, porque David se cegó con la ira, pero era un hombre entendido. David también era prudente, lo dice en el capítulo 17. Claro, pero él se cegó en ese momento por la ira, que puede ser que un hombre ungido de Dios también... Y la injusticia, porque a él le pareció injusto, o sea, te estábamos cuidando a tu gente, fuimos de la manera más amorosa y te dijimos, no les pasó nada, estás en tiempo de fiesta, o sea, estás esquilando a tus ovejas, te estoy pidiendo es una mínima porción de todo lo que tienes, porque eres un hombre rico y... y el cuidado que le dio no tiene precio. Y tú me vas a negar uno, o sea, eso a cualquiera. Por eso él se indignó. Exacto, por eso te digo que por muy ungido, él se indignó y él fue a hacer lo que iba a hacer, pero siendo entendido, inmediatamente reaccionó. Pero otra persona, mujer, quítate de aquí, vaya guase y hace lo peor. Es lo importante de todo esto. Exacto. Ahora fíjense cuántos problemas nos podemos evitar poniendo en práctica esta gran virtud llamada prudencia. Y en cuántos problemas nos podemos meter siendo imprudentes, insensatos. Acá voy a ejemplificar rápidamente un actuar imprudente que de no haber procedido así, este joven se hubiera evitado muchos malos ratos. Este joven se llama José y lo vamos a leer su historia, o vamos a leer un poco de su historia en Génesis 37. Más o menos para ubicarnos un poquito en el contexto, que lleva por nombre José, es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y él estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos, y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Detengan un momento. Fíjense una cosa, José es un joven, como ya lo leíste allí en el versículo 3, que era amado por su padre, su papá Israel, anteriormente llamado Jacob. José era amado por su padre más que sus otros hijos, pues los hijos mayores de Jacob. Y esta acción, este hecho de que Jacob amara más a José por ser su hijo menor
o uno de los menores, y adicional a esto, o sea, lo tuvo en su vejez, pues le tenía un aprecio especial. Y este hecho levantó envidia en sus hermanos, ¿verdad? Le tenían envidia, tanto así que allí dice que no podían hablarle pacíficamente, o sea, lo aborrecían, y para el trato de los mayores para con él era totalmente áspero. Y fíjense en el número 5, dice, soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. El problema no es que le haya contado el sueño, el problema es el sueño que soñó. Y lo que interpretaba el sueño levantó más el furor en sus hermanos. Continuamos con el 6. Y él les dijo: oigan ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que sus manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Fíjense, no conforme con que soñó uno, todos los sueños que iba teniendo se los contaba a los hermanos, y eso hacía que creciera en ellos más la envidia y más el aborrecer a José. Fíjense algo importante allí. Bueno, más adelante, en el versículo 18, el papá para hacer el cuento largo corto, el papá de José, sus hermanos estaban atendiendo a las ovejas, poco apartado del sitio donde ellos vivían, y lo envió a que se vigilara, pues, que era porque José era como el informante del papá, el chismoso. Por eso también le tenían un poco de envidia. Entonces, cuando ellos vieron que José venía de lejos, o sea, venía hacia ellos, en el versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes de que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Mira dónde lo metió su imprudencia. En el versículo 19, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. O sea, Dios le dio este don, por decirlo, o sea, le dio mensajes a través de los sueños, y por no tener José esta virtud llamada prudencia desarrollada en él, miren todos los problemas que se metió. En el versículo 28, y cuando pasaban, ellos hicieron su plan, la lanzaron en la cisterna. El papá de José le había diseñado una túnica de colores muy bonita, o sea, muy llamativa. Ellos le quitaron la túnica, la rompieron, la llenaron de sangre y se la llevaron al papá como evidencia de que una bestia había atacado a José y lo había matado. Pero él estaba vivo, solo que estaba metido ahí, y pasó tiempo, y cuando pasaban los medianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y en el capítulo 36, y los medianitas lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. O sea, se lo llevaron lejos de donde él vivía. Y cuenta la historia que los hermanos regresaron, porque después uno de ellos intercedió por José y le dijo: no vamos a matarlo, o sea, no vamos a ensuciar nuestras manos, vamos a sacarlo. Resulta que cuando regresaron a sacarlo de la cisterna, ya José no estaba allí. Entonces, bueno, la historia continúa en el versículo 39 en adelante. Le invito a que la escuchen, a que la lean cuando tengan tiempo, para que vean cómo
termina esa historia. cómo termina esa historia y ciertamente Dios cumplió su propósito en José, pero su imprudencia lo llevaron a ratos muy amargos y a interferir un poco con el plan de Dios, porque el plan de Dios no era que lo lanzaran en una cisterna, no, o tal vez sí, porque su arrogancia era tal que a lo mejor necesitó ser No, procesado en esas situaciones para... Él era un niño muy consentido. Sí, era un niño muy consentido, chismoso, aparte arrogante. privilegiado, entonces él se sentía más que los demás. Exacto. Muchas veces el Señor permite, si bien no están dentro de sus planes, permite que estas cosas sucedan porque necesitamos desarrollar alguna virtud en nosotros. En Tú este dices caso, una palabra muy importante, sí, desarrollar. Porque en el caso de Abigail, ella es una mujer que nació con prudencia, es un don nato. En cambio, José tuvo que aprenderlo a la mala, porque él después se volvió prudente, pero después que lo metieron en una cisterna, lo vendieron como esclavo, trabajó como esclavo a un soldado, a un general egipcio. Luego se volvió mayordomo, se metió en problemas, lo metieron preso y duró, y todo esto fueron tiempos y tiempos alrededor 17 de años, creo, o 13 años. 13 años. Duró Dios desarrollando esa... Imagínate, esa entonces fueron 13 años pasando tragos amargos y para aprender prudencia y cumplir, porque a la final se cumplieron los sueños, pero ya eso son otras enseñanzas. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento y vemos allí a nuestro máximo ejemplo de prudencia y maestro por excelencia de esta gran virtud, que nos dice en Mateo 10:16. Vamos a ubicarnos allí rápidamente en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjense, algo bien importante allí. Como dijimos en la historia de José, Dios permitió esta situación para desarrollar en José esta virtud de prudencia. Pero acá, siempre nuestro buen maestro y Señor Jesús nos deja este mandato. He aquí yo envío como ovejas en medio de lobos. José era como una oveja en medio de lobos, que eran sus hermanos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Cosa que no tenía José. Entonces el Señor nos pide, ¿verdad? Esto lo dice en un contexto, Mateo 10, con respecto a las persecuciones venideras de nosotros como hijos de Dios. Y si esto aplica para todo. Para todo, porque fíjate, toda buena obra y toda acción de excelencia levanta la envidia de los hombres, dice Eclesiastés. Bien sea que estés trabajando para los negocios del Señor o que estés emprendiendo alguna actividad, en tu vida personal, un negocio, una empresa, una carrera universitaria o alguna actividad ministerial, o tu familia, tratas de llevarlo todo con excelencia. Eso va a haber alguien que Satanás utiliza y le implanta este chip de la envidia para querer atacarte. Entonces por eso es que el Señor nos dice: he aquí yo os envío como oveja en medio de lobo. Sea la actividad que sea que tú emprendas y tengas rasgos característicos sobresalientes de excelencia en ti, eso va a levantar la envidia en lo que el Señor ahí prácticamente nos está exhortando a conducirnos en esta vida prudentemente, sensatamente, o siendo personas que meditemos, pues, porque supongamos que tú emprendiste un negocio y se lo dijiste a todo el mundo. Cuando el negocio empezó a funcionar, la gente tus amistades te van a caer como hormigas hasta que te vayas a la quiebra, si es que tú no eres astuto y te dejas quebrar. Y si aguantaste, no le dijiste mucho, fuiste allí bien reservado, pero empieza a irte bien
y compras una casa más grande, tienes más vehículos, viajas y todo eso, y tú te la pasas diciéndolo, divulgándolo o publicándolo en el internet, estás siendo imprudente porque le estás llamando a los malandros que te vengan a secuestrar a tus hijos, o que te vengan a robar, o la envidia, como dices tú, va a traer consecuencias sobre ti. Y es lo que está diciendo el Señor, condúcete prudentemente. Igualmente en el ministerio, las personas que tienen dones y talentos, y yo lo digo también por mí, porque yo en un tiempo y en varios tiempos, a mí me ha pasado que, o sea, Dios me usa en muchas cosas que yo considero que son grandes. Y en comparación de muchos, yo las considero grandes. Y yo a veces me he sido tentado de decirlo, de publicarlas, pues, ¿me entiendes? Pero no tanto porque yo quiera ser exaltado, sino que sea exaltado el Señor. Pero, como diciendo, el Señor me usó aquí, allá, hice esto, hice lo otro. Pero el mismo Señor me detiene, así como hizo con Abigail y David, porque justamente eso causa problemas. Y por eso Jesucristo muchas veces lo dijo: fuiste sano, anda y no le digas a nadie. Lo que yo he escuchado Tiene que dice actuar ese- humildemente. Porque la prudencia tiene que ver Por mucho eso con la es que humildad. Jesús es nuestro máximo exponente de esta gran virtud, porque Jesucristo, con todo lo que hizo, con todas las manifestaciones de poder que vimos, o sea, que vemos en la palabra, la cantidad de personas, que él sanó, lo que él le decía a estas personas era: no le digan a nadie, no le digan a nadie. O sea, no le digan a nadie, porque, y sin embargo, con todo lo prudente que fue Jesús, igualito se corría y igualito lo perseguían. Tremendo. Pero fíjense que allí mismo en el versículo 19 y 20, él dice: más cuando los entreguen, porque aún siendo prudente, como pasó con Jesús, o sea, aún siendo prudente, las personas te pueden perseguir, Pero es que porque es difícil que una luz se encienda, también lo dice la palabra, y tú la escondas. Si tú estás haciendo cosas, o sea, el Señor va a ser exaltado. Sí, pero lo que el Señor quiere es que quede de parte del Señor, que Él te exalte y no por ti. Exacto. Es ahí donde recalca muchísimo la humildad, porque Él lo dice: busca al Señor en lo secreto, y tu Padre que busca que te ve en lo secreto te recompensa en público. Es decir, Él te va a exaltar en público cuando tú haces estas cosas calladamente. Y A él es que le corresponde. y es lo que le pasaba a Jesús: no digas nada, o sea, porque la carne es débil y a la carne le gusta ser exaltada y alabada. Y es la debilidad de todo ser humano, así sea ungido con lo que sea grande en el Señor. La carne es débil. Sí, él nos dice allí mismo en Mateo 10, versículo 19 y 20, mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué habrán de decir, porque en aquella hora les será dado lo que habrán de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de nuestro Padre, el que habla en nosotros. Lo que le pasó a Abigail. Lo que le pasó a Abigail. Ella se fue a Fue la el presencia Espíritu del hablando. Señor, y fue el Espíritu en persona hablando a través de su boca. Mas él termina con esto, versículo 25: bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. O sea, enfócate en ser como Él. ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. ¿Y quién Nuestro mejor Señor. que Él para enseñarnos esta gran virtud? Que podemos conocerla a través de la palabra. Ahora yo pregunto: ¿quieres desarrollar esta gran virtud en tu vida? Yo sé que muchos vamos a responder que sí. Entonces, si queremos desarrollar esta gran virtud en nuestra vida, debemos ir a la fuente, al Creador, es decir, al Maestro de todas las virtudes, de la virtud de la humildad, virtud de la prudencia, de la gratitud, de la integridad. Todas las virtudes Dios las creó y Él mismo las tiene. Isaías 40:14 nos dice: ¿a quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la prudencia? Nadie, porque Él creó todo eso, Él sabe todo eso. Entonces nosotros debemos pedirle a nuestro Padre que nos enseñe esta gran virtud.
Señor, enséñame a ser prudente, muéstrame cómo ser prudente, qué debo decir, qué no debo decir, cuándo debo decirlo. Busquémosla como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido, y así entonces obtendremos conocimiento de Dios. Ya lo leímos en Proverbios 2, en el versículo 4, que nos dice, búscala como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás conocimiento, comprenderás y obtendrás conocimiento de Dios. La sabiduría en Dios da lugar a la actitud de prudencia. Proverbios 17, 27 nos dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, estar en la presencia de Dios y buscar de su sabiduría desarrolla en nosotros la virtud de prudencia. La prudencia nos enseña a conducirnos correctamente en cualquier situación. Por ejemplo, en nuestro hablar. Algo en lo que tenemos que tener extrema prudencia es en nuestro hablar, porque fíjense como lo leímos hace un rato en Génesis 37, la historia de José, o parte de la historia de José, que por andar de hablachento y contándole sus sueños a unas personas que lo aborrecían y que le tenían envidia, miren todos los problemas en los que se metió. La prudencia evitará recibir el mal, aplacando el corazón ante cualquier adversidad que pretenda hacernos caer. No es que no nos va a pasar mal, es que va a evitar que lo recibamos. ¿Dónde lo vamos a recibir? En nuestro corazón. Cuando somos prudentes, nos mantenemos en calma y este mal no nos afecta, pues. No nos hace salirnos de equilibrio emocional. La prudencia la prudencia te llevará a guardar el corazón ante cualquier reacción violenta e iracunda. ¿Hasta este punto quieren agregar algo? Con respecto a eso de la prudencia de los labios, yo le oro mucho a Dios eso. Como dices tú, pues hay que ir a la fuente. Y yo le oraba mucho al Señor y siempre se lo he orado, pero últimamente, sobre todo en esta pandemia, le he pedido mucho a Dios eso, que me haga un hombre prudente de labios y de obras, porque eso le evita a uno muchos problemas. Sí. Porque justamente hace un tiempo, cuando pertenecíamos a aquel grupo de la iglesia, donde justamente estaban dando en los discipulados palabras sobre guerras espirituales y cosas así, cosas que yo dominaba muchísimo y estaba en pleno apogeo en ese tiempo, pues estaba comenzando yo, y yo empezaba a hablar cuando preguntaban qué les parece el tema y tal, yo hablaba mucho y daba mucho testimonio y daba palabras, y a veces cuando salía de las palabras que decía, no, ese es del tema siguiente y broma, eso generó un problema a mí y a mi esposa en ese grupo, tanto así que nos vetaron, mandaron a callar la boca. Nos pasó como José, por imprudente. Por imprudente, exacto, por eso mismo, esa imprudencia nos metió en eso. Nos metieron en la cisterna. Nos metieron en la cisterna. Nos vetaron, no querían ya que nosotros diéramos ningún tipo de testimonio, ni habláramos ni nada, e incluso me mandaron a disciplinar en los servicios. Yo era servidor y yo venía en crecimiento dentro de las áreas de servidores y me mandaron para abajo. Y yo no entendía la cuestión y todo eso, bueno, pidiéndole a Dios y de su ayuda fue que nos sacó de allí, pero fue por causa de esa imprudencia que nos metimos en ese tremendo berenjenal. Y después de verdad que fue sofocante estar en ese grupo, porque hasta me oraron, porque es que yo estaba endemoniado, Sí, me dieron como a Jesús, por Belcebú tú echas fuera los demonios. O sea, fue incómodo, de verdad que fue asfixiante, pero todo pasa para bien, como dice el Señor, todo ocurre para bien. Y otra cosa que quería acotar, porque creo que ya vas a terminar. Sí, ya voy a estar. Es que lo importante para uno, el hombre, valorar a una mujer con estas virtudes.
que es lo que llama el Proverbios 31 una mujer virtuosa. Porque la mujer virtuosa no es la mujer de Dios, porque muchos en el argot cristiano, la mujer virtuosa ya es la cristiana perfecta, no. Virtuosa es porque tiene múltiples virtudes, es una mujer con muchas virtudes, es una mujer esforzada, trabajadora, que es prudente, es Yo al sensata. principio lo creía así, una mujer full religiosa. No, o sea, al exacto. principio cuando comencé a estar en el camino que escuché de este proverbio, pensé que era así. No, y es lo maravilloso, que es como en ánimo de llamar la atención de los hombres que oigan este audio, y esperemos que sean muchos hombres casados o que estén en planes de casarse, de saber valorar esa mujer que no te reclama en grupo, en gente, o que es preventiva, como lo que mencioné del dinero, que guarda, que está pendiente de lo que a la casa falta, que no falte, que uno a veces no se da cuenta, bueno, ¿y de dónde estamos comiendo nosotros si no había nada? O sea, es lo importante y el llamado de atención de saber valorar esa gran mujer que le dio Dios a uno, esa costilla, como dice uno, que le dio al lado tuyo, que se llama ayuda idónea. Por eso se llama ayuda, porque te ayuda, y es idónea porque no hay otra, es esa, es la perfecta. Y en el caso de la mujer, clamarle a Dios si no tienes esta gran virtud, porque la desarrolla en ti. Porque las mujeres, genéticamente, hablamos mucho más que los hombres. Uh-huh. Y nos cuesta refrenar la lengua cuando vemos que el hombre está actuando de una manera incorrecta. Y ahí en el sitio, mira, o sea, y no frenamos. Como le pasó ahí a Abigail, que el hombre borracho, en la realidad, hay mucha gente, bueno, no es que eso fue irreal, eso fue un hecho real, sino llevándolo ahorita al plano actual, la mayoría de las mujeres son insensatas en cuanto a eso. Exacto. El hombre le hace cualquier cosita, y si está borracho más rápido, y si está con sus amigos más rápido quiere avergonzarlo, y la que termina avergonzada es ella. Pero si es una mujer sensata y prudente como Abigail, como dices tú, la exhortación a la mujer es a pedirle a Dios, ir a la fuente, a que Dios trabaje y desarrolle eso, si no naciste con eso. Porque lo que tú leíste con José y Abigail quiere decir que hay personas que nacen con ella, pero hay otras que la pueden desarrollar sin haber nacido con ella. Es decir, no es un limitante. No te limites a que no la tengas o que no lo sientas. Dios es el dueño de todo, y Dios pone eso en cada quien, y Él puede hacer que eso nazca en ti, y te pasa la mejor mujer prudente del mundo. Muy bien. Ahora quiero finalizar con esto. ¿Cuándo eres prudente? Eres prudente cuando edificas sobre la roca. Mateo 7:24. Ya vamos a ver lo que significa edificar. Solo el 24. Sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solamente oírlas, sino también hacerlas. ¿Cuál palabra es esa? Palabras de chisme, palabra de novela, palabra ociosa, no. Palabra de Dios. Pues es la palabra de Dios la que hace prudente al hombre y a la mujer. Porque en ella se encuentran los buenos fundamentos que lo llevarán a construir sobre la roca que es Cristo. Decíamos hace un momento que Cristo es el máximo ejemplo y nuestro maestro por excelencia de esta gran virtud. Entonces somos prudentes cuando edificamos sobre esa roca que es Cristo. Somos prudentes cuando escuchamos y ponemos por obra la palabra de Dios, que nos da sabiduría y buen entendimiento. Eres prudente cuando refrenas tu lengua. Proverbio 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente.
Allí tiene que ver mucho este refrán con el testimonio que acaba de contar Randy con respecto al grupo donde asistíamos, que la imprudencia de hablar cuando Dios no lo había indicado, pues nos metió en muchos problemas. Eres prudente cuando no haces caso de la injuria, es decir, de la ofensa o el agravio, y muestras calma y mansedumbre ante las ofensas, sabiendo dar una respuesta adecuada. Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que no hace caso de la injuria es prudente. Fíjense qué nivel de sabiduría al que tenemos que llegar para no hacer caso a la injuria. Allí podemos ver el ejemplo de David, que David recibió el mensaje de Nabal y enseguida se encendió y se cegó y iba a tomar venganza por sus propias manos. Y para finalizar, eres prudente cuando procedes con sabiduría, pensando y reflexionando antes de actuar. Proverbios 14, 15, 18. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Para concluir, quiero decirles que es tiempo de considerar la prudencia en nuestras vidas. Creo que este es el tiempo más apropiado para pedirle a Dios que desarrolle, si no la tienes, esta virtud en ti, y si la tiene, pues que la siga perfeccionando. Construir sobre la roca que es Cristo, nuestro máximo exponente de esta gran virtud. Es tiempo de dejar la imprudencia y comenzar a actuar atendiendo al buen consejo. Buen consejo que conseguimos en la palabra de Dios. El Señor me los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que sea de gran bendición, declarando que caiga en tierra fértil en cada uno de sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén.